Hola y bienvenidos a mi podcast, bienvenidos a Cafecito con Ina. En estos podcasts vamos a hablar de la ley de atracción, de energía, de espiritualidad, etcétera, para poder manifestar al instante. Y bueno, vamos a estar hablando respecto a un tema que me interesa mucho. El primer tema que vamos a hablar se llama, decidí llamarlo así, pelea o vuela, que es una frase de Skins, la serie. Si no la viste, la recomiendo. Y quiero enfatizar en eso, la importancia de luchar contra algo o volar, porque eso siempre ante una experiencia vamos a tener dos alternativas. Podemos luchar contra eso o simplemente podemos volar y lo que llamamos fluir. Cuando estamos peleando, lo único que estamos haciendo estamos diciendo esto no lo queremos, no lo puedo aceptar, no lo quiero aceptar. Sí, cuando estamos en esa posición de lucha, lo único que estamos haciendo es vibrando en eso, en lucha, en miedo, en carencia. Sí, nada puede salir bueno de esa vibración. Cuando nosotros estamos peleando contra algo que vemos en nuestro mundo exterior, no estamos entendiendo el principio básico, la ley de correspondencia, que dice que como es adentro es afuera. Jamás nos podemos pelear con el exterior si el exterior somos nosotros. Es un espejo nuestro. Es como pelearnos con el espejo porque algo no nos gusta, no tiene sentido. Entonces, cuando nosotros nos luchamos tanto contra una experiencia, ¿sí? Otra cosa que quiero recalcar es que todas las experiencias vienen a enseñarnos algo. Algo que aprendí es que el alma no va a retroceder nunca. Entonces es imposible que una experiencia no se haya puesto ahí para hacernos evolucionar y para hacernos crecer. Es nuestra mente racional la que nos pone en estado de alerta, en estado de miedo y en ese estado de quiero cambiar esto. ¿Por qué lo quiero cambiar? Porque no es mi zona conocida, es algo desconocido. Y eso a la mente o al ego no le gusta, es desconocido. Entonces lo interpreta como una amenaza, ¿sí? Como si fuera algo que va a pasar mal, ¿sí? Siempre la mente te va a poner el peor escenario. Justamente no es que es mala, es que es un método de supervivencia. Siempre va a estar en alerta tu mente y siempre te va a llevar al miedo, ¿sí? Simplemente para que sobrevivas. El ego no es malo, la mente no es mala, ¿sí? Estar consciente no es malo, estar alerta no es malo. Pero siempre hay algo más allá. Nosotros podemos verlo más en el mundo tridimensional. Pero el mundo cuántico, entonces, ¿qué? Sí, cuando nosotros nos estamos resistiendo ante una experiencia, es decir, estamos luchando para cambiarla constantemente y estamos, ¿cómo decirlo?, en esa posición de que quiero cambiar esto, no me gusta lo que veo. Entonces ahí automáticamente te tenés que preguntar a quién no le gusta realmente lo que veo. Si esta experiencia, sea la que sea, en realidad me está ayudando a evolucionar. Yo no quiero ver. Sí, mi ego no quiere ver la magia que hay atrás de esa experiencia. Mi ego es el encargado, justamente mi miedo, ¿sí? Como es algo desconocido esto que está pasando, mi miedo no quiere ver la magia que hay atrás de esta experiencia. Sí, pero todas las experiencias es por y para nuestra evolución. No hay manera que sea diferente, es así, nosotros no podemos retroceder, ¿sí? Entonces creo que la importancia y recalcar siempre el estar presentes, ¿no? El estar siempre aquí ahora aceptando. O sea, hay cosas que a nuestro ego no le van a gustar, hay cosas que vamos a querer cambiar, pero mientras más luchamos contra eso, entonces estamos en una vibración de lucha. ¿Y cómo es la lucha? Nunca es agradable, nunca es vulnerable, la lucha no es intuitiva, la lucha no es todo lo opuesto. La lucha es estar en un estado de alerta, la lucha es tener miedo, la lucha es pelear, la lucha es combatir eso. Entonces en esa vibración estás y al estar en esa vibración inevitablemente vas a traer experiencias a tu vida que sintonicen con esa vibración. Es decir, más experiencias a tu vida que refuercen que esa experiencia la tenés que vivir de una forma u otra. Si estamos hablando de la experiencia como energéticamente, ¿sí? Esa emoción, esa experiencia, esa energía la tenés que vivir, la tenés que trascender. Por algo se te puso ahí, necesitas evolucionar frente a esa experiencia. Entonces, para ir empezando más a cómo fluir,
lo primero es pelear, ¿sí? Lo primero que queremos hacer para volver al safe place o la zona conocida o la zona de confort, porque es algo desconocido, cambiar nuestro entorno, entonces el cerebro se pone alerta y nos lleva al miedo. Y ahí es cuando nos paralizamos, ahí es cuando negamos el cambio, ahí es cuando no aceptamos lo que estamos viendo, ¿sí? Pero si entendemos que todas las experiencias son para evolucionar, entonces, ¿por qué habría problema? Si solamente lo único que tenés que hacer es fluir con eso, disfrutar la experiencia. No va a ser agradable a veces, o sea, puedo hablar desde un nivel muy espiritual, pero honestamente en la Tierra algunas cosas no nos van a parecer agradables, algunas cosas las vamos a querer seguir cambiando sabiendo esto y todo, algunas cosas nos van a disgustar. Pero cómo accionar frente a eso es lo que va a hacer la diferencia, porque algo te puede gustar o no, pero si no te gusta, entonces tenés que entender que hay algo en eso que no te gusta, que está dentro tuyo, que tenés que ver, que tenés que observar. Cuando vos observás eso que está dentro tuyo, entonces te volvés consciente de eso. Entonces ese patrón inevitablemente se rompe, porque eso que te estaba dando miedo, ya viste de dónde viene. Entonces te das cuenta que el miedo en realidad solo está en tu mente, ¿sí? No está en otro lado, no existe el miedo. Puede ser una experiencia pasada, puede ser una emoción reprimida, lo que sea, pero no existe el miedo más que en tu mente. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Sí? Solamente la gente le tiene miedo al cambio, que es lo único que es inevitable. Por eso la gente le tiene tanto miedo, porque es justamente el ego el que quiere controlar el cambio, el que le da miedo para quedarse en su safe place o en su zona conocida. Entonces, ¿en qué posición estamos? ¿Sí? Y cómo vibramos, y esa experiencia que estamos viviendo aquí y ahora, ¿cómo la decidimos ver? Desde una energía de lucha, rechazo, enojo, tristeza, o realmente como lo que es. Es una experiencia y listo. La experiencia no tiene nombre, no va a significar nada hasta que le otorgues el juicio vos. Hasta que digas que es buena o mala, no va a significar nada. Es que en realidad las experiencias no son ni buenas ni malas, solo son. Y solamente están ahí para mostrarte cómo estás vibrando. Vos podés ser el simple observador que ve y observa todo, y la persona que observa y de cada cosa que no le gusta o que le incomoda entiende, ¿sí? Y se vuelve consciente de por qué eso, porque es algo que tenés dentro, que eso probablemente lo estemos hablando en otro podcast. O si no, directamente puedes ponerte en la posición de luchar contra eso y de creer que tenés el control. Porque el control siempre va a ser ilusorio, porque el miedo mismo es ilusorio. Entonces el control también va a ser ilusorio. Si no podemos controlar algo que no está ahí, no podemos controlar algo que no es real, ¿sí? Y lo que nosotros conocemos el mundo tridimensional no es más que nuestra propia conciencia, entonces no es real, es solo nuestra conciencia, proyectada ahí afuera. Entonces, ¿desde qué lado estás ante una experiencia? Desde la lucha. Hoy pensá qué experiencia, si con qué experiencia estás luchando, contra qué experiencia querés eliminar. Y pregúntate ¿para qué? ¿Para qué quiero no vivir esto? ¿Sí? Y ahí te vas a encontrar con la respuesta de lo que estás evadiendo sentir, eso es todo. Y una vez que te haces consciente ya está, porque entendés que no es más solo que una emoción. Y cuando dejas de estar en esa posición de lucha, y no quiero hablar todavía del estado de rendición, pero ya cuando dejas de estar en esa posición de lucha y aceptás lo que es y volás, ¿sí? El de pelea o vuela, sería aceptás lo que es. Entonces ahí automáticamente la experiencia esa que veías con esa carga negativa, al aceptarla como es, sin juicio, sin decir si está bien, mal, si es buena o mala, sin decir nada, solamente la aceptás como es, automáticamente ahí ya elevás tu vibración. Porque ya no estás en esa vibración de lucha, de querer cambiar, de rechazo. Porque si vibras en rechazo ante una situación, ante una persona o lo que sea, entonces estás vibrando en eso. E inevitablemente vas a conectar con experiencias que te den más esa emoción de rechazo, porque es la que vos estás vibrando, ¿sí? Entonces, ¿en qué posición estás? ¿Sí? ¿Cómo vas a actuar a partir de hoy? Si vas a seguir luchando contra esas cosas que no querés ver, ¿sí? Porque eso es, tenés miedo a ver lo que te están mostrando, eso es todo. ¿Y qué pasa si ves y trascendes el miedo y entonces tenés un miedo menos?
¿sí? Puedes vivir esa experiencia, para ir terminando el podcast, puedes vivir esa experiencia como lo que es una simple experiencia, sin otorgarle ningún juicio, sin comentar sobre esa experiencia y dejarte fluir, sabiendo que es por y para tu evolución. Y si no podés luchar, combatir y preocuparte, estar en esa vibración de ansiedad, nervios, mucho miedo, mientras más situaciones, mientras más miedo tenemos, más miedos nos dan. Porque el miedo es creado por nuestra propia mente. Entonces, si le damos lugar al miedo, los miedos se van a potenciar. Va a haber miedos que van a ser increíbles. Así que bueno, voy a ir terminando el podcast por acá. Igual tengo muchísimo que hablar porque este es mi primer podcast. No sé cómo saldrá, espero que les guste. Así que les mando un saludo y gracias por escucharme. Soy Nina.